este tiempo decisivo y final que nos ha tocado vivir sobre la faz de la tierra. Pon, Señor, la palabra en mis labios y que pueda yo pronunciarla para la edificación de la iglesia, para salvación de los perdidos y reconciliación de los que un día gustaron de esta salvación y se apartaron. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. En esta hora, hermanos, vamos a estar escudriñando unos versos bíblicos allí en la palabra del Señor y que tienen que ver con el tribunal de Cristo. Posiblemente, pues, algunos han oído hablar un poco del tribunal de Cristo, algunos no, y otros, pues, no saben qué es. Y entonces, pues yo quiero que usted ponga atención en esta hora, porque esto es un estudio basado en el tribunal de Cristo para recompensar a los redimidos por su sangre después del traslado de la iglesia de la esfera de esta tierra. Es un examen frente al Hijo de Dios. Esto es maravilloso. Pero quiero leer una porción bíblica que está en 2 de Corintios capítulo 5 y verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un verso que nos deja pensativo, ¿verdad que sí? Pero el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, les está indicando las formas que Dios Jesús nos va a dar un examen. En la escuela nos dan un examen para probar cuánto hemos retenido, cuánto hemos aprendido y cuánto hemos perdido y no hemos aprendido. Así que, hermanos, entonces el apóstol Pablo le dice a los corintios que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras, escúchelo bien, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amados hermanos y amigos, en las Sagradas Escrituras, usted y yo, si nos dedicamos a buscar allí y a estudiar la palabra del Señor, podemos encontrar dos eventos en los cuales la iglesia estará relacionada inmediatamente después del arrebatamiento. Y estos dos acontecimientos tienen un significado escatológico. Bueno, cuando hablamos de escatología, pues vamos a ponerlo un poquito más simple. Un significado de los eventos del porvenir muy especial. El tribunal de Cristo y las bodas del Cordero son sumamente importantes. Primero el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. Son estos dos eventos que en muchas ocasiones no se mencionan, no se enseñan, no se predican, rara la vez que se mencionan y a veces con muy poca explicación para que el oyente enriquezca sus conocimientos y pueda escapar de esta situación mundana, de este mundo que respira amenazas de muerte contra la humanidad. Así que, hermanos, entonces, ¿qué dice el libro de Apocalipsis? Capítulo 19, versos 7 y 8, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino
es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19, 7 al 8. Leo estos versos porque todos van entrelazados y tienen que ver con el tribunal de Cristo. También en la carta a los Romanos, en el capítulo 14 y verso 10, se nos dice que los creyentes han de presentarse personalmente a un examen delante del Hijo de Dios. Y dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Esto es un asunto, hermanos y amigos que me están escuchando y descarriados, que requiere mucha seriedad y cuidadosa atención. Este acontecimiento, cuando usted busca más en la palabra del Señor, va a encontrar una explicación mucho más profunda, más detallada en Primera de Corintios, en el capítulo 3, verso 9 al 15. Dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios. Y como colaboradores tenemos que hacer lo que Él nos indica. Amén. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, los que exponemos la palabra, los predicadores, los pastores, los evangelistas, los maestros, en fin, todo aquel que hace uso de la palabra del Señor, que se constituye un colaborador con Dios. Y también, entonces, aquellos que reciben la palabra son la labranza de Dios, son el edificio de Dios, o sea, es la iglesia que Dios ha ido preparando para llevársela con Él. Gloria al Señor. Eso es lo que estamos nosotros viendo aquí en el capítulo 5 de Segunda de Corintios. El apóstol Pablo habla sobre la venida de Cristo y dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo que tenemos de carne y hueso, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo viene en las nubes y con Él viene una multitud grande de ángeles y también vienen los que ya han muerto en Cristo Jesús. Y usted dirá: ¿cómo es eso? Bueno, porque nosotros actualmente estamos revestidos, o sea, hemos sido regenerados, hemos sido redimidos en nuestra alma y nuestro espíritu, pero nuestro cuerpo aún no ha sido redimido. Entonces, en el paraíso de Dios están aquellas almas y espíritus, o espíritus y almas de los que murieron, abrigando la esperanza de vida eterna. Gloria al Señor. Entonces, vienen con Cristo y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es en el arrebatamiento. Y cuando esos muertos en Cristo resucitan primero, dice que luego nosotros, juntamente con ellos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados y así subiremos a recibir a Cristo en el aire para estar con el Señor para siempre. Ok, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque a veces a nosotros nos ubican rápidamente en la gloria de Dios, tan pronto partimos de este mundo, y nosotros vamos, nuestra alma y nuestro espíritu va directamente al paraíso de Dios. Y allí vamos a ver más adelante por qué digo esto, hermanos.
Entonces, vemos que hay personas que tienen a veces un poco de dificultad en entender estas cosas que son esenciales, hermanos, y que son una doctrina de los apóstoles y de Jesucristo, que tenemos que nosotros enseñarla con prontitud, sabiendo que ya Cristo viene pronto. Entonces, también la Biblia nos sigue diciendo en 1 Corintios 3, 9 al 15, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, o sea, proclamó el Evangelio de Jesucristo y puso a Cristo como base fundamental de toda la verdad de Dios revelada a los hombres por medio del Evangelio. Pero sobre ese fundamento él dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento otro edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Más adelante vamos a estar viendo el por qué el fuego tiene que probar las obras que hayamos hecho aquí en esta tierra mientras militamos en este cuerpo. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Cualquiera dice, ese texto está difícil de interpretar. Bueno, más adelantito por ahí vamos, hermanos, para ir entendiendo esto. Veamos primeramente ahora el significado del tribunal de Cristo, porque es allí en el Nuevo Testamento, allí todos podemos encontrar dos palabras que, si usted las lee, que se traducen en tribunal, en la carta de Santiago, que dice 2:6, que dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Y en 1 Corintios capítulo 6, versos 2 y 4 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Aquí hago una pequeña pausa para aclarar que estos ángeles que juzgaremos no son los santos ángeles de Dios, son los ángeles caídos. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Significa esto que he leído allí, hermano, el instrumento o el medio para probar o juzgar cualquier asunto, o el lugar donde se hace un juicio, donde se litigia, donde se presentan causas y, en fin, para acusar a alguien de algo. Eso es lo que nosotros mayormente entendemos por tribunal aquí abajo en la tierra. Un tribunal donde los jueces pues se sientan para juzgar aquellas cosas que le presentan que alguien ha cometido, ya sea un crimen, un robo, qué cosas podemos decir, son tantas, pero para que tenga más o menos la idea. En cambio, hay una palabra, creo que en hebreo, que se llama bina. Entonces, este bima es el tribunal de autoridad donde se ha de sentar Cristo para recompensar a todos los redimidos con su sangre. Óigalo bien,
este tribunal de Cristo, o este lima de Cristo, es el tribunal de autoridad, donde se ha de sentar Cristo para recompensar a todos los redimidos por su sangre. En la vieja arena de Atenas había una elevada plataforma en la cual se sentaba el presidente o el juez de la arena para recompensar a todos los contendientes en los Juegos de Atenas. En el lugar en que se sentaban estos jueces se le daba el nombre de bima o asiento de la recompensa. Nunca se usaba como asiento judicial para juzgar y condenar. Se usaba para premiar, para recompensar. Así que esto es lo que significa el tribunal de Cristo. Cristo se sentará en su tribunal para recompensar a todos los redimidos por su sangre. Gloria al nombre del Señor. El tiempo, muchos preguntarán, ¿en qué tiempo va a suceder eso? Recuerde que dijimos en las semanas pasadas, hablando sobre el rapto, que hay muchos que piensan que la iglesia pasará por la gran tribulación. Algunos piensan que los primeros 3 años y medio de esa tribulación la iglesia tiene que pasarlo, y concluyendo los 3 años y medio, dicen ellos, entonces Cristo levanta la iglesia. Y otros enseñan que la iglesia tiene que pasar los 7 años de tribulación para luego irse con Cristo, porque están confundiendo lo que es rapto y lo que es venida de Cristo visible en las nubes para juzgar a las naciones. El rapto, Cristo se queda en las nubes, nosotros seremos, los muertos resucitan con cuerpos glorificados, nosotros seremos transformados y arrebatados en nubes para estar con el Señor. En su segunda venida, Cristo viene con sus santos ángeles, viene con la iglesia, esta vez para juzgar las naciones y establecer su reino milenial. Eso es importante, mis amados hermanos, para que entendamos lo que es el tribunal de Cristo. Y ese tiempo del tribunal de Cristo, ¿cuándo es que ocurre? Pues el tribunal de Cristo ocurre inmediatamente después de la traslación de la iglesia de la esfera de esta tierra. Entonces, quiero darle algunas consideraciones que sustentan lo que estamos aprendiendo. En primer lugar, de acuerdo con el Evangelio según San Lucas capítulo 14, las recompensas están asociadas con la resurrección. Óigalo bien, para que se mantenga allí muy pendiente. Lucas capítulo 14 y verso 14 es algo que debemos considerar para que veamos que estas recompensas están asociadas con la resurrección. Según Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 17, la resurrección es parte integral de la traslación o el arrebatamiento de la iglesia. Las recompensas tienen que ser parte de ese programa. Las recompensas tienen que ser parte de cuál programa? Del arrebatamiento de la iglesia. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, otro punto más que quiero considerar con ustedes es cuando el Señor regrese a la tierra con su esposa a reinar, se ve que la esposa ya ha sido recompensada. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 8, donde debe notarse que las acciones justas de los santos, note bien, subráyelo si usted lo desea en su Biblia, las acciones justas de los santos es plural y no puede referirse a la justicia de Cristo impartida
que es la porción del creyente, sino las acciones justas que han sobrevivido a la prueba y han llegado a ser la base de la recompensa. Las acciones justas guardan relación con los galardones que Dios repartirá al creyente en el tribunal de Cristo. Por eso Dios preparó de antemano buenas obras para que nosotros andemos en ellas, porque allí también en el tribunal de Cristo, lo que hayamos hecho aquí abajo en la tierra mientras militamos en este cuerpo de carne va a ser puesto allí en la presencia del Señor para ver qué recompensa recibiré yo, lo recibirá usted, lo recibirá el otro, en fin, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Dice 2 de Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Recuerde aquí, el Señor, juez justo, en aquel día dará una recompensa de justicia. La verdadera justicia de Dios allí la vamos a ver puesta en toda su esplendor. Gloria al Señor, aunque la hemos visto también en nuestra salvación, pero allí ya redimidos por la sangre de Cristo, ya con espíritu, alma y cuerpo glorificados frente a Cristo para ser probados allí, para estar frente a un examen. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Se da cuenta que Dios tiene recompensa para cada uno de nosotros? Y hay de aquellos que piensan diferente a veces. En una ocasión hablaba con un pastor que yo le decía que hay galardones para el pastor, y él me dijo, yo no necesito los galardones. Y yo dije, pero ¿cómo es posible que usted no entienda la palabra del Señor? Y dice, no, yo lo que tengo que hacer es predicar el Evangelio y no hay galardones, que Dios se quede con ellos y me deje una esquinita a mí en el cielo. Hermano, eso es un pensamiento mediocre acerca de las ricas y abundantes bendiciones de Dios. Eso no es así. Dios tiene propósitos y tiene recompensas para los que hemos perseverado hasta el fin, y ya frente a Cristo con espíritu, alma y cuerpo, un cuerpo glorificado, allí seremos probados. Entonces, obsérvese, hermanos, que el juicio del Señor será individual, es decir, a cada uno. Dios nos va a coger a uno por uno. Será un juicio emitido tal como la obra del individuo es. Cada uno de nosotros va a dar a Cristo cuenta de lo que hicimos a nivel personal. ¿Sabe por qué? Porque el individuo recibirá un juicio en justa conformidad con su obra y contempla la totalidad de lo que la persona ha hecho en el transcurso de su vida. Es de vital importancia observar que la recompensa de la iglesia tiene que venir a fiel cumplimiento entre el traslado y la manifestación de Cristo en la tierra. O sea, el traslado, que es el arrebatamiento, y la manifestación de Cristo en la tierra, que es al final de la gran tribulación. Entonces, entre ese intervalo de tiempo, allí se encuentra el tribunal de Cristo y también las bodas del Cordero. Gloria al Señor. Entonces, la salvación es importante. La salvación de cada creyente no depende de sus obras, pero las obras evidencian lo que hay en el corazón del creyente. Los méritos humanos no son suficientes para agradar a Dios,
pero la persona redimida por la sangre preciosa de Jesucristo, nuestro Salvador, manifiesta su salvación a través de la práctica de la justicia. Las obras sí guardan relación directa con el juicio. Para los creyentes será delante del tribunal de Cristo para que reciban recompensa, mientras que para el inconverso será en el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11 al 12. Aquí hay otro punto que debe ser aclarado, hermanos. El tribunal de Cristo es para recompensar a la iglesia. El juicio del gran trono blanco es después que Cristo establece su reino de 1000 años en esta tierra, y al final, entonces de los 1000 años y un poquito más, entonces, ¿y por qué un poquito más? Porque dice que Satanás será suelto y engañará también a muchos en ese tiempo y los motivará a ir a pelear contra el Cordero de Dios. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y entonces es cuando aparece fuego del cielo con azufre para consumirlos, y aparece el trono blanco para juzgar a los que murieron sin esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Así que es importante que entendamos esos dos puntos, que los dos tribunales, uno es para recompensar la iglesia, el otro es para condenación después de que hayan pasado 1000 años del reinado de Cristo. Gloria al Señor. Me siento satisfecho, me siento contento hablar esta verdad de Dios, hermano, porque esto prepara a la iglesia mejor. A veces estamos preocupados por los acontecimientos mundiales, por la política que hace uno y otro gobierno, por los crímenes, por los juicios de corrección que Dios hace en el mundo a la humanidad, y no quieren doblegar su servicio a Dios y arrepentirse de su pecado en la presencia de Dios para que Dios tenga misericordia y les salve. Se habla y nosotros los puertorriqueños tenemos una expresión que nos conocen ya en todo Centro y Sudamérica con el ay bendito. Ay bendito. Pobre gente, pobres personas. Qué tremendo desastre. Cuántas cosas, oiga, hermano, y nos preocupamos mucho por eso, claro, y no deseamos eso. Pero todo esto tiene que ver con juicios de corrección de Dios a las naciones para que se arrepientan. Para que se arrepientan. Mucha gente no se atreve a hablar de esto, pero sí es, hermano, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y a veces el desafío de los hombres es tan grande que se quieren sentar ellos en el trono de Dios. Y sabe una cosa, hermano y amigo, y todo aquel que me está escuchando, la Biblia dice, en la carta de los Efesios hablando, que hay gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y cuando habla de gobernadores de las tinieblas de este siglo, no espere ver un demonio manifestado y feo dirigiéndonos. Un hombre de carne y hueso, con alma y espíritu, con capacidades intelectuales, pero entregadas en las manos del diablo para manipular naciones, para manipular pueblos, para matar la gente a sus antojos. Esos hombres que están gobernando de esa manera están bajo la influencia, y si no, bajo la posición de un gobernante de tinieblas de este siglo. Así que, hermanos,
preparémonos. No esperemos ver que el anticristo se manifieste, la iglesia no verá eso. No digamos que estas son las señales, sí, para Israel sí, para nosotros es un aviso que no perdamos nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Gloria a Dios para siempre. Así que les aclaro estos puntos porque son de vital importancia para perseverar en el Señor. Usted y yo como creyentes no debemos estar mirando lo que acontece a nivel mundial, sino estar bien firmes en Cristo Jesús, en la mejor disposición. Amén. Esperando la venida de Cristo, que es inminente. Porque para la venida de Cristo a levantar su iglesia, no hay señales que se van a cumplir primero. No. Aleluya. Lo que Cristo hizo fue darnos una promesa de que Él se iba y volvería a buscarnos a nosotros. Así que estemos despiertos, alertas, esperando que esa promesa se cumpla lo más pronto posible. Mientras el mundo se hunde en la miseria del pecado, la iglesia tiene que estar, aleluya, con su mente arriba, con sus pensamientos puestos en Dios y diciendo: ven, Señor Jesús, tu iglesia te espera. Gloria al Señor. Ahora veamos el lugar del tribunal de Cristo. Les digo que esto es un examen, y este examen tendrá lugar en la esfera celestial, pero no se queda allí en la esfera celestial. Tengo la convicción de toda la verdad que ese juicio se llevará en la esfera celestial, pero en el paraíso de Dios. El paraíso de Dios, donde va todo espíritu y alma del que ha pasado a estar con el Señor. Algunos de los predicadores y maestros de la palabra del Señor lo han mencionado en algunas ocasiones como la antesala o el lugar de espera para entrar a la gloria de Dios. Es allí donde se llevará este juicio, porque es allí donde están las almas y los espíritus. Cuando vienen y reciben su cuerpo glorificado, vuelven al paraíso, pero al tribunal de Cristo, donde allí se va a premiar la iglesia. Ese lugar es maravilloso. El apóstol Pablo dijo que conozco un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero él dice, Dios lo sabe, que fue al tercer cielo, al paraíso de Dios, donde vio cosas y oyó cosas que no le es permitido al hombre hablar en esta tierra. Pues allí, en ese paraíso, es donde se llevará a cabo el tribunal de Cristo y las recompensas para la iglesia del Señor. Amén. Maravilloso, hermanos, saber que lo que estoy hablando muy pronto tendrá un fiel cumplimiento. Muy pronto seremos arrebatados. Allí aquellos hombres están esperando, y mujeres que partieron con el Señor, el ser la salvación completa, vamos a llamarlo así. Son salvos ya, porque su espíritu y alma están en el paraíso de Dios, pero falta que su cuerpo sea redimido. Amén. Su cuerpo sea redimido, sea transformado, sea un cuerpo similar al de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, esperando allí su cuerpo redimido y de sus vestiduras blancas, para entrar a las bodas del Cordero. Es decir, cuando estamos esperando en el tribunal de Cristo, o sea, en el paraíso, y luego que Cristo levanta la iglesia, vamos al paraíso para ser recompensados. Entonces, luego pasamos a las bodas del Cordero. Es decir, la unión permanente y vital
entre Cristo y la iglesia. Las bodas del Cordero tendrán lugar después del rapto de la iglesia y de los juicios del tribunal de Cristo. ¿Por qué digo juicios? Porque son recompensas, pero algunas se recibirán, algunos las recibirán y otros no. Los creyentes han de presentarse, oiga bien esto, amigo, hermano, que me escuchas, predicador, maestro de la palabra del Señor, cada uno de nosotros, los creyentes, tenemos que presentarnos en la presencia de Dios y personalmente a ese examen que le estoy diciendo delante del Hijo de Dios para escudriñar con diligencia y cuidado las motivaciones. Oiga bien esa expresión, las motivaciones e impulsos que lo llevaron a una acción consciente y voluntaria a usted como individuo, a usted como alguien que ha creído en Cristo Jesús, a mí y a todos los seres humanos que hemos sido creyentes en el Señor Jesucristo. En este examen del tribunal de Cristo, Dios va a escudriñar con una diligencia profunda las motivaciones. ¿Qué fue lo que te motivó a ser pastor? ¿Qué fue lo que te motivó a ser un evangelista? ¿Qué fue lo que te motivó a ser un maestro de escuela bíblica de la palabra del Señor? ¿Qué fue lo que te motivó a ser miembro de la iglesia? ¿Cómo te comportaste en todos esos años que serviste a Dios en cualquiera de las áreas donde te ves involucrado o te viste involucrado trabajando para el Señor? ¿Lo hiciste con amor? ¿Lo hiciste a regañadientes? ¿Lo hiciste por cumplir, pero que no era tu voluntad? ¿O sí lo era? Entonces, todas esas cosas Dios las va a ir examinando para ver hasta dónde llegaste en cuanto a amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El libro de Proverbios, en el capítulo 16, verso 1 y 2 dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Amén. ¿Qué quiere decir entonces allí que Jehová pesa los espíritus? Porque Dios va a escudriñar tu espíritu, lo va a pesar. ¿Se acuerda en el libro de Daniel? Para los que leen la palabra profética y estudian el Antiguo Testamento en la profecía, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y luego su hijo Belsasar, que Nabucodonosor, cuando se llevó cautivo a los hebreos, llevó del templo también utensilios de oro y de plata. Y al morir Nabucodonosor, entra a reinar su hijo Belsasar. Y su hijo Belsasar, en un desenfreno, en una locura, en un arrebato de orgullo y de ¿qué más podemos decir, hermanos? Dice la Biblia que cogió los vasos y los utensilios, los vasos y utensilios de oro y de plata, y en una fiesta que hizo, amén, este hombre, dice la Biblia que bebió vino, se embriagó del vino, él, sus concubinas y todos sus invitados allí, y mientras estaban en esa euforia de aparente gozo, entonces
apareció algo escrito en una pared, en lo encalado de una pared. Y entonces allí vemos que se le pidió que se le diera interpretación a lo escrito, y entonces trajeron a Daniel. Y Daniel empezó a hablar con él y le dijo estas palabras: mas cuando su corazón se ensoberbeció, se llenó de soberbia, se llenó de orgullo, se llenó de creerse el más grande del mundo, y su espíritu se endureció en su orgullo. Cuando hay un corazón duro es porque tiene orgullo desmedido en él. ¿Y qué dice? Fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. ¿De quién está hablando allí? De Nabucodonosor. Y dice que fue echado. ¿A dónde? Entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Esa es la historia del rey Nabucodonosor, pero al final, estando comiendo con los después de 7 tiempos, dice, si los ponemos en años, después de 7 años en el monte, comiendo hierba como los bueyes, como los asnos, entonces miró al cielo y reconoció que el único Rey de Reyes es Dios, y que Él es el que tiene todo el poder. Reconoció la soberanía de Dios, que Él es el que quita y pone reyes. Pero a Belsasar, Daniel le dijo: ¿y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste el vino en ellos? Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Ahora, yo no quiero hablar de esta historia de Belsasar, solamente quiero señalar 3 puntos. Lo que vio escrito en la pared, allí en lo encalado de la pared. Entonces Daniel le interpretó. Dice que de la mano de Dios, entonces de su presencia, de la mano de Dios, de la presencia de Dios, fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene Tekel Uparsin, y se la definió de esta manera. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino. Oiga bien, y le ha puesto fin. Tekel, pesado, ha sido en balanza. Dios pesa los espíritus, los escudriña hasta lo más profundo de su ser. Pesado ha sido en balanza, y fuiste hallado falto. Y para no dejar la tercera perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Aunque aquí hay una diferencia entre Belsasar y la iglesia, porque Belsasar está en el campo político, la iglesia está en el campo espiritual. Y entonces, mis amados hermanos, yo voy a dejar este estudio hasta aquí, y el próximo lunes lo vamos a continuar. Gloria al Señor. Vamos a ver lo que Dios nos tiene, porque este final de este estudio bíblico es maravilloso. Cuéntele a otros, que no se pierda esto, porque verdaderamente es palabra de Dios, que prepara al hombre y prepara a la mujer, prepara al joven y a la señorita y aún al mismo niño
para ser arrebatado en las nubes con el Señor. Maravilloso. Como siempre, oramos. No me canso de orar, porque la Biblia me dice que hay que orar los unos por los otros. Aquel que no ha conocido al Señor, pero que ha entendido parte de esta enseñanza, que no ha conocido al Señor, pero que ha entendido parte de esta enseñanza, y no quiere pasar por los juicios del gran trono blanco, el gran trono blanco, que es para perdición, es un juicio de perdición, pero quiere estar en el tribunal de Cristo, que es para recompensar la iglesia. Todo lo que usted tiene que hacer es sentir en su corazón que ha pecado contra Dios y arrepentirse de su pecado y decirle a Dios: perdóname, Señor, que soy hombre pecador y no lo había entendido hasta ahora cuando tu palabra llegó a mi corazón. Es ahí donde Dios perdona tu pecado, te lava con la sangre preciosa de Jesucristo y te prepara para el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a orar por los perdidos que no conocen a Dios, pero que hoy sí dicen: yo recibo a Cristo. No importa en qué lugar del mundo esté usted. Puede que esté ahí en Nueva York, puede que esté en Pensilvania, puede que esté en la Florida, puede que esté en Puerto Rico, puede que esté por África, por otros lugares, escuchándonos. Pero allí está el mismo Dios que nos salvó a nosotros aquí, en los Estados Unidos y en Puerto Rico. También está allá en esos lugares donde nos escuchan. Vamos a orar. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Dios mío, delante del cual se doblará toda rodilla aquí en la tierra y tendrá que reconocer que Jesucristo es el Señor del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Esa vida que tú creaste, Señor, en esa persona que hoy reconoce que es un pecador delante de ti, Señor, yo sé que tú has hecho una obra maravillosa para salvarlo. Gracias, Dios mío, por salvar al perdido. Gracias, Dios mío, porque el que se apartó como el hijo pródigo también se humilla y viene a ti, sabiendo que tú tienes abundancia de pan para ellos. Los enfermos, Dios mío, te los presento también en esta hora para que sean tocados por tu poderosa mano. No te impongo, sino que pido misericordia. Te pido, Señor, que en esta hora, Señor, seas tú obrando el querer como el hacer, por tu buena voluntad, en los cuerpos quebrantados de salud. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador. Gracias, Dios mío. Oro también por mis compañeros ministros, por todo aquel que hace uso de esta palabra, para que haga uso de una palabra verdadera y no se vaya a deslizar del fundamento que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Dios del cielo, te alabamos y te glorificamos. Así que en esta hermosa tarde, hermanos, pues tengo que decirle, tarde acá en los Estados Unidos, tal vez en otros lugares más temprano o más de noche, pero sea cual sea el horario en donde usted se encuentra, lo importante es que la palabra llegó. Y contamos siempre con los recursos que Dios tiene para que nosotros los usemos. Pídale a Dios que le dé discernimiento para usar sus recursos, no los nuestros, porque si usamos nuestros recursos vamos a fracasar, vamos a ser creyentes inmaduros, vamos a ser creyentes débiles, y Dios no quiere creyentes débiles, Dios quiere creyentes firmes, sólidos en la presencia de Cristo.
Olvídese de la guerra espiritual, porque a muchos le dicen hay que pelear contra el diablo. Dios no nos mandó a pelear con el diablo. Dios nos dijo que nuestra lucha no era contra sangre ni carne ni sangre, sino contra potestades en las huestes celestiales. Ahí arriba, en esa esfera, hay demonios que se mueven. Entonces, mi hermano, esto es un consejo. Al final, Dios nos dijo que nuestra posición delante de Cristo es estar vestidos con toda la armadura de Dios para estar firme en el día malo. Así que estudie un poco la palabra del Señor y empiece a descubrir cuál es la armadura de Dios que lo ayuda a mantenerse firme ante la lucha contra los principados y los gobernadores de tinieblas de este siglo, para ayudar a otros a salir de donde están hundidos en la miseria del pecado y traerlos a Cristo, sabiendo que el tiempo es corto, que Cristo muy pronto viene y podamos llevar muchas almas a los pies de Cristo para salvación. Así que en esta tarde, pues, hermanos, voy a hacer la entrega del micrófono a mi hermano y mi hijo Luis Ángel Guzmán, allá en Nueva York, también, y deseándole como siempre ricas y abundantes bendiciones a él, al pastor Gerardo Vázquez, al pastor Gerardo Castillo, y a toda esa congregación y a todos mis hermanos en todo lugar donde nos están escuchando. Les deseo muchas bendiciones. Así que el próximo lunes, con la ayuda de nuestro Dios, como dice allá en Santo Domingo los hermanos dominicanos, con Dios delante, vamos a continuar el estudio del tribunal, del juicio del tribunal de Cristo. Vamos a ver quién es el juez, vamos a ver quiénes son los sujetos a ese tribunal, vamos a ver el fundamento de este examen en el tribunal de Cristo. Así que no se lo pierda el próximo lunes a la 1 de la tarde, confiando que Dios nos dará salud, vida, fortaleza y lo podamos llevar adelante para ustedes. Dios los bendiga, compañero Luis Ángel allá, pues adelante.